Te saludamos, Fernando. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Pero Muy bien, Fernando. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, bien. Muy nosotros, bien. nosotros con mucha expectativa. Ah. Bueno, Eh, chiste interno, chiste interno. Un chiste ten- interno. tenemos todo pensando en mañana. Claro, Bueno, es verdad, es verdad. Bueno, vos sabés que, si me permitís, por supuesto. un poquito con lo que estaban comentando recién, Mm, eh, es un poco más de lo que por ahí venimos hablando o a veces instalo en alguna de las conversaciones de las columnas. ujú, Eh, le- le- cada aparato político le habla a sus fieles, y parecería que cada vez están más desenfocados y menos conectados mm, con la realidad de la ciudadanía, ¿no? claro, Eh, sí. cada uno hace su juego. Mm, Lamentablemente, el año que viene vamos a entrar en un año eh, de elecciones, ujú, con lo cual vamos a escuchar de esto y muchísimo más, uf, porque también sí. cada, cada político en su espacio, su propio espacio, cada político tiene su espacio y su gente que lo Mm, sigue, va a intentar posicionarse de la mejor manera para el armado de listas, con lo cual no- nos van a dar de comer bastante de estas cosas. sí, sí, Eh, preparémonos, es verdad. Preparémonos para lo que se viene, sí. Va a ser así. sí, 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 sí. Sí. Pero bueno, Mm, y en función, bueno, de las expectativas de mañana, ujú, Sí. ujú, a mí hoy, corriendo también un poquito, ¿no? Estamos abriendo como muchas ventanas. Pero no sé si pudieron escuchar las declaraciones de Paul hoy de la mañana. No, ah, Eh, contanos qué dijo. no, La verdad no. no las dijo, escuchamos. bueno, dijo que recién ayer Mm, fue el primer día que pudo disfrutar del Mundial. qué bárbaro. Pobre, pobre Eh, flaco. Pobre, sí, eh, pobre. Vos imaginate Mm, con la carga que llegó cada uno ujú, y con el primer mazazo del sí, primer partido. sí. Sí. Dijo que recién ayer en la comida con los familiares, porque ayer la selección hizo una cena para familiares Ujú, y periodistas y demás, como para intentar distender un poco el ambiente, mm, recién ayer fue el primer día que pudo disfrutar. Con lo cual, ahí estamos hablando de un montón de sucesos que pasan que evidentemente, si no estás en el día a día, no podés interpretar qué es lo que le termina pasando a un deportista. Y lo importante que es que el deportista se sienta acompañado también en esos momentos. mm, Eh, mm, Porque podríamos decir de Paul, súper acostumbrado a jugar un montón de situaciones, mm. eh, sin embargo, no. No, Claro. no Sí. pudo. Y un deportista, porque a veces ese cliché que nos instala, ¿no? Bueno, hay que intentar disfrutar lo que te pasa, en dónde estás. Bueno, después de casi, ¿qué estamos entrando? A 20 días, 25 días de un mundial, eh, una persona que te diga, recién hoy puedo disfrutar algo de todo lo que está pasando. Bueno, Okay. es para tener en cuenta a la hora de luego cuando hablamos que es fácil hablar, ¿no? Mm, Y sí, decir se debe hacer o deberían hacer tal cosa. claro. Claro. Pero bueno, que quería hacer ese Está, Sí. comentario está. de cómo un deportista en el alto rendimiento, en un suceso de los que mayor va a poder participar, después de 20 días, te diga recién ayer es el primer día que... ¿Por qué? Porque no tenía una presión, lo explicado por él, ¿no? Mm, Una presión constante de clasificación. claro. Se sacó la mochila de Entonces, encima, en realidad, ¿no? exacto. Y es como que ahora, bueno, ahora Mm, sí ya empezamos es- es- ya es como que venía preparado
que en estas instancias sí ya es todo o nada, Claro. pero en instancias anteriores no iba preparado para que desde el segundo partido ya sea todo o nada. Claro. ¿Sabes qué, Fernando? Bueno. Con Virginia lo hablábamos eso el otro día. Si a veces esa presión, porque creo que es la presión nuestra hacia los jugadores, ¿esa presión es solamente nuestra o en el resto del mundo lo vive así? Porque yo a veces digo, ¿será así? ¿Cómo será? Pues acá tal vez pueda ser en Brasil el drama, ¿no? El drama que quedamos, un drama, es un drama nacional. ¿Será solamente...? ¿Cómo lo estará viviendo Alemania ahora? Claro, por yo digo ejemplo? alemán. Sí. Bueno, vos sabés que ese es el ejemplo que yo te iba a dar. Ya renunciaron uno de los jugadores y el técnico. Y uno de los jugadores, creo que es uno de la defensa, dijo, yo no quiero esto para mi vida. Es el segundo mundial que queda fuera en instancias de clasificación, porque Alemania El año los últimos pasado. 2 mundiales, Sí. el mundial pasado, claro, quedó El año fuera pasado. también en fases de grupo, luego de venir de campeón mundial. Claro. Con lo cual dijo, esto no es lo que yo quiero para mi carrera. El técnico, bueno, evidentemente ya se fue. Sin embargo, ten en cuenta que también en las declaraciones de algunos medios de España también fueron bastante duros con el técnico. ¿En Alemania? No, con Y en el- España, porque Ah. también España estuvo en un momento también fuera del, Sí, estuvo en un momento, del sí. mundial. Sí. Y las declaraciones, independientemente de que hayan pasado y que bueno, habían perdido contra Japón, también hicieron declaraciones bastante duras. Ah. Digo, a ver, si vos escuchás, hay varios técnicos que están intentando marcar una línea de que esto es un deporte, Sí. de que esto se debe intentar disfrutar de otra Sí. manera, Total. que no nos deberíamos enfocar en el resultado, sino en los procesos que te llevan a ese resultado, Sí. y que es muy difícil estar en desacuerdo con todas esas declaraciones. Ujú. Y la realidad es que es así, se debería. Se debería, claro. Y justo Ahora, el técnico, sí. Claro, el El tema técnico- es que estamos hablando es que no es un deporte, Ya no. es casi es un negocio esto. Mm. Y en ese negocio hay muchos intereses. Entonces es difícil cuando lo querés instalar desde ese lugar y vos decís, bueno, perfecto, estamos todos de acuerdo, entonces ¿cómo hacemos para bajar esa presión? Bueno, para el deportista en sí, del fútbol en Sí. particular, es muy difícil, porque son millonadas las que cobran, y se mueven millones atrás de eso. Entonces ellos forman parte de eso. Y luego cuando vos intentás renegar de eso, ahí es donde hay algo que no está del todo claro para dónde van. Porque no es un simple deporte. Claro. Porque, vamos a ser sinceros, muchas investigaciones de hoy de FIFA se empezaron a poner en acción una vez que perdieron el mundial, poder hacer el mundial. Hay 4 o 5 personas detenidas Sí. por sobornos, por un montón de Sí, cosas. señor. Sí. Entonces, digo, yo no conozco a nadie, ningún dirigente, que esté preso en una cárcel del mundo por un mundial de waterpolo. No. Y Entonces, cuando renegamos del ambiente en el que estamos, bueno, está perfecto que opinen de esa manera, y lo apoyo, claro que sí. Ahora, ¿qué mueve el fútbol? ¿Qué mueve ese deporte? Porque es algo mundial, ¿eh? sí, es Porque cierto. Es cierto lo que estaba pensando. Perdóname que te corte. Ujú. Vos decís los técnicos, con varios técnicos con este mensaje de los procesos, de que es un juego, de que incluso algunos dicen hasta hablar de divertirse Sí. en la cancha, ¿no? Y de Ajá. esta confraternización de países. Y después yo me imagino a los jugadores mismos
a los presidentes de las asociaciones de fútbol durante el partido, pensando en si pierden o si se quedan en esa fase de grupo, cuántos sponsors se les están cayendo en ese momento, por ejemplo. Exacto. De hecho, el partido con Emiratos Árabes, a 3 días de empezar el Mundial, fue el mayor contrato firmado por la AFA en la historia de la AFA. Claro. Un Y partido ahí que, nadie se plantó. un partido que nos podría, Dijo. sí, que nos podría haber lesionado a los jugadores más importantes, ¿no? Sí. Y ahí nadie dijo, no, para que... O bueno, vamos a tomarlo con la liviandad que... total, el Mundial es un juego. No deberíamos tomarlo de la manera... Que claro que racionalmente lo piensan de esa manera o quieren instalarlo de esa manera. Pero luego te das cuenta en las imágenes, insisto, el cuerpo no miente, hay ciertos lenguajes y ciertas expresiones que uno no las puede disimular. Aimar llorando, los festejos dentro del vestuario, hay como una disociación del mensaje que me intentás instalar y lo que luego los jugadores te terminan diciendo. El arquero luego del último partido diciendo que hacía 3 días que no podía dormir. Ahora De Paul, que dice que ayer fue el primer día que pude empezar a disfrutar de dónde está. Bueno, el problema es, bueno, ¿qué estamos haciendo? Que te estás dedicando a algo que no lo estarías disfrutando. Y porque después para meternos en tu tema de hoy, ¿con qué expectativas llegaron ellos a Qatar, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, ahí vamos y ya nos metemos un poco en este tema. Sí. Vos sabés que lo que hoy les quiero proponer es el poder de las expectativas. Ajá. Vos sabés que hay una investigación que se hizo con el violinista Joshua Bell, que es uno de los mejores violinistas del mundo. Sí. Esta investigación se hizo en el año 2007. Tocó durante 1 hora en el subte de Washington. Le preguntaban a las personas en un gran porcentaje se habían notado si eran nacidos en tomar esa línea, cuántas veces y demás. Bueno, de ahí se hizo una parametrización y luego les preguntaron si habían notado algo distinto a la rutina de su día a día en el subte. Bien. Ajá. Y dijeron que sí, como que habían visto y habían escuchado a alguien nuevo, alguno de los músicos nuevos que estaban. Y ahí está. Bueno, ese violinista por la noche tenía un concierto en el Auditorio Nacional. Con un detalle, hacía aproximadamente 5 meses que estaban todas las localidades vendidas, se pagaban muchísima cantidad de dinero por esas entradas y había dentro del ambiente había muchísima expectativa por escuchar a ese músico, con lo cual era una persona y un artista muy reconocido. Claro. Y tal vez los que iban a verlo pasaron por ahí. Pasaban, algún que otro pasó y ahí era la realidad. Y esa persona recibió muy poca cantidad de dinero en el subte. Claro. Y por la noche, a los 10 minutos de iniciado el show, se hizo como un stand-by, porque la gente se empezó a levantar y a aplaudir de tal manera que hacía tiempo que no se escuchaba en ese tipo de conciertos. Y cuando se le preguntó a esas personas por qué dijeron que había sido un evento sumamente emocionante. Qué bárbaro. O sea, esa misma persona que en un subte casi nadie le dio importancia, era un artista súper reconocido y a la noche hizo levantar a todo un auditorio.
A esto es lo que yo digo, que es necesario que se hayan creado unas expectativas en la mente de las personas. ¿Para qué? Para que se ayude a percibir al mismo artista de una forma distinta. ¿Por qué? Porque esas expectativas, insisto, eran entradas súper caras, ya lo último era imposible, si te entrabas en una lista de invitados eras porque era súper importante. Entonces, a esto lo que vamos es que tenemos la capacidad de construir la realidad, pero en función de cómo es la experiencia que les preparamos y qué les hacemos vivir cuando están en una situación determinada. Ahí está la clave de todo esto. Entonces, nuestras creencias modelan nuestros pensamientos porque intervienen en la percepción de la realidad. Y acá es donde la expectativa, se define la expectativa como la probabilidad que algo suceda. Y esta probabilidad está creada por suposiciones. Y si querés, acá lo podemos anclar a lo que, Virginia, vos decías con la expectativa en la que fueron los deportistas al Mundial. Claro. Entonces, si asociamos expectativa a probabilidad de que algo suceda, ahí podemos empezar a dilucidar alguna de estas cuestiones que, si querés, lo llevamos al ambiente deportivo. Claro. Ahora, Fernando, la expectativa ¿siempre es positiva? ¿Siempre? Porque yo a veces digo, voy a un determinado lugar y digo... Yo creo que no. Para mí, ¿Fernando? Sí, no, a eso voy y vamos a ver algunas cositas en función de esto. Mirá, cuando nos dicen los que vamos a ir a oír, solemos adaptar lo que escuchamos al mensaje que se nos dice. Y esto, hay un estudio de Jeff Milner, que por ejemplo es uno de los grandes que se dedica a esto, a escuchar los discos al revés, o música al revés, y que te dice que escuchás el mensaje satánico. Exacto. Bueno, tiene una página dedicada a una cantidad infernal de canciones, y que, ¿qué pasa? Cuando vos las escuchás realmente no. Ahora, cuando te dicen qué deberías escuchar y te lo pasan al revés, te dicen, mirá, sí, ¿la crees? Te parece bastante. Preparás tu oído. Entonces, para escuchar eso, ¿no? Exactamente. Bueno, a esto, vos sabés que a un hospital psiquiátrico se le propuso una investigación para que intente determinar a pacientes falsos que se enviaran a ese hospital psiquiátrico. El hospital aceptó ese estudio, esa investigación, porque confiaba en el profesionalismo de sus médicos. Ajá. Durante 3 meses hicieron esa investigación y se contemplaron 193 personas. Al final de esas 193 personas, el estudio reveló que los médicos, 4 se habían identificado como pacientes falsos con mucha seguridad por al menos uno de los miembros del hospital. ¿Vamos bien? Bien, sí. Mirá. 23 de esos 193, 23 se consideraron muy sospechosos por al menos uno de los médicos, y de esos 23, 19 fueron catalogados como sospechosos por otros médicos. Mirá. ¿Bien? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos falsos pacientes enviaron a ese hospital? Bueno, la respuesta es que ninguno. ¡Epa! No se enviaron pacientes falsos a ese hospital. Todos los pacientes eran reales. Eran reales. Con lo cual, vos fíjate, acá ya vemos esto, si vos querés, las expectativas, si son negativas o falsas. Qué bárbaro. Negativas o positivas. ¿Los doctores sabían que les podían llegar a mandar pacientes falsos? Exactamente. Y entonces... Ahí está donde es la cuestión de expectativa, porque si no, no sería expectativa. Claro, empezaron a dudar de sus propios conocimientos de alguna manera. Claro, ellos sabían que sí, ellos tenían que detectar pacientes falsos. Pero no era ninguno falso, claro, es el tema. Sí, claro. Claro, qué bárbaro. Pero dijeron, bueno... Alguno va a haber, dijeron. Estoy esperando que caiga alguno falso. Exacto. Y alguno que no te cuadre, decís, bueno, es muy sospechoso, por lo menos por uno,
y otro es sospechoso, eso fue como decir, bueno, me mojo, pero hasta ahí, lo catalogo como sospechoso, o sea, faltará un poco más, pero 19, como mínimo 19, por la Junta de Médicos, fueron catalogados como sospechosos. ¿Sí? Cuando en realidad no se envió absolutamente nadie. Y si esto lo queremos anclar a situaciones de la escuela, de cuestiones que nos pasan a nosotros, bueno, hoy hay alguna investigación o hay como una sobreestimación de la cantidad de chicos que pueden llegar a tener trastornos de hiperactividad, autismo y demás. O sea, es como paremos un poco, porque hay veces que no es que son solo niños, manera, que son solo niños. Exacto. Pero en el hecho de que yo tengo que encontrar algo, y el problema es cuando nos focalizamos en querer encontrar algo, ahí estamos en esa expectativa. Claro. Pero para que estas cuestiones se lleven a cabo, que es lo que nosotros llamamos el efecto de las expectativas, tienen que haber como tres puntos que nosotros tomamos en consideración, que serían el sesgo de confirmación, que es confirmar mediante información las expectativas creadas y descartar las que no confirmen esa expectativa que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Sí. Entonces, el sesgo de confirmación, ¿qué sería? Bueno, lamentablemente hoy el algoritmo de las redes sociales nos muestran lo que a nosotros más nos interesa. ¿Y por qué? Porque ver cosas que a nosotros nos desagradan nos generan estados de displacer. Entonces, las redes sociales, para que estés más enganchado, más tiempo ahí, te muestran lo que a vos más te gusta. ¿Sí? Entonces, nos están llevando hacia ese sesgo de confirmación. ¿Lo ves? En todos lados me muestran que yo tengo razón. Sí, claro. ¿Sí? El segundo punto es el efecto placebo. Bueno, me muestran me muestran lo que a mí me causa placer. Exactamente, ese es el sesgo de confirmación. Claro. ¿Por qué? Porque no quieren las redes sociales que vos estés en un estado de displacer. Claro. Y lo otro es para engancharte. Exacto, ¿no? exacto, sí. La segunda instancia es el efecto placebo, que en medicina es la sustancia que carece de poder curativo, pero produce un efecto terapéutico, siempre y cuando el paciente esté convencido que es auténtico y eficaz. Vos fíjate que en este caso también se hizo una investigación sobre el efecto placebo. En una fiesta se pusieron pegatinas azules y rojas, ¿sí? a los participantes. Los azules iban a tomar bebidas con alcohol y los de pegatina roja no tenían acceso a bebidas con alcohol, pero eran similares, ¿sí? Evidentemente la gente no sabía. Al final de la fiesta se hicieron pruebas de equilibrio, memoria y atención. Los resultados fueron casi parecidos. Entre una persona que no tenía alcohol y una persona que sí tenía alcohol. Y el tercer punto es el efecto Pigmalión, lo que nosotros llamamos. Y esto es, las creencias y expectativas que tenemos de una persona afectan en su rendimiento y su comportamiento. Acá es donde, si querés, lo anclo, Dani, con lo que vos pensabas, con lo que vos me preguntaste, las expectativas negativas. Y esto se hizo una investigación, un estudio en alumnos, donde yo en algún momento ya lo comenté sobre este efecto. Se hacían investigaciones, supuestamente a los profesores se le dijeron que habían hecho un examen, se les dieron unos resultados a ese profesor y sobre quienes esperaban que tuviesen mejores rendimientos al cabo del año. A los 8 meses se les pidió las calificaciones y coincidían con las expectativas que les habían dado a ese docente sobre qué alumnos eran los que supuestamente deberían tener mejores rendimientos en función del examen que se les había hecho. Bueno, el tema es que no hubo ningún examen y no hubo absolutamente nada. Se tomaron al azar y se les dieron 6 nombres a los docentes. Ya el docente había construido su alumno modelo, digamos. Exactamente. Entonces, claro que las calificaciones tenían en función de las expectativas que supuestamente la institución tenía sobre esos alumnos.
¿Y quién era el puente en cumplir esas expectativas o no? El docente. Claro. A esto, si querés, lo vuelvo a anclar con lo que vos decías, expectativas negativas. Cuidado con las etiquetas en expectativas negativas de alumnos, porque tal vez por este efecto Pigmalión, decimos, como no, va a terminar siendo no. Claro. ¿Se entiende, Sí. a dónde quiero ir, Total. ¿no? Sí, 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 sí. Y no solo a los docentes, la vida real. Esto Eso. que estás Sí, diciendo, sí, sí. esto que estás diciendo, Pero- todo en la vida real, en el día a día. Exacto. ¿Por qué? Porque intentamos cumplir con nuestra expectativa. Vamos inconscientemente, vamos a estar buscando, mediante qué, esto que yo le estoy diciendo, el sesgo de confirmación, el efecto placebo, el efecto Pigmalión, son los que entran en juego para que en un tiempo podamos cumplir lo que nosotros decimos en función de nuestras creencias con esas expectativas. Tal cual. Interesantísimo, Claro. Fernando. Sí. Así que bueno, nada, como siempre digo, a tener en cuenta Sí. todas estas cositas a la hora de nuestro día a día, como bien lo plantearon ustedes. Perfecto. Muy bien. Es así, muy Fernando. bien. Como Sí. siempre, un placer hablar Sí. contigo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias para mí también. Gracias, Es un Fernando. placer estar- Que tengas estar con ustedes. un lindo fin de semana. Exactamente, y que la semana que viene podamos estar contentos de que se haya cumplido las expectativas que tenemos para mañana. Exactamente, así.